Opinión del decrecentismo, sí. No, no funciona. El decrecentismo plantea que es imposible tener un crecimiento eterno, infinito. Y mi pregunta es, ¿de dónde sacan que el crecimiento va a ser infinito? El decrecentismo dice que no se pueden utilizar todos los recursos hasta el infinito porque los recursos son finitos. Y yo digo, ¿de dónde sacan que los recursos tengan que utilizar hasta el infinito? Y lo que nos dicen es, tienes que vivir de una manera mucho más ascética. Eso les encanta. Les encanta no el ácido acético, sino el ascetismo. Les gusta mucho a un sector de la izquierda esta idea de ser monjes cartujos, ¿no? Vamos a hablar hoy un poco de Luna Bomber, que era un poco era de esta idea. Pero tiene un problema esto, mira. Tiene el problema de decirle a todo el tercer mundo, a miles de millones de seres humanos, porque el decrecentismo es un invento, obviamente, del mundo opulento. Tú te puedes dar el lujo de querer vivir como pobre cuando eres rico. Cuando eres pobre no te gusta. Sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos señores opulentos que están viviendo en la abundancia, en la post-escasez, quieren que los que tienen mucho reduzcan su consumo hasta el consumo de los más pobres. Y a los más pobres decirles, oye, tú querías tener electricidad, agua potable, uy, querrás drenaje luego, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Teléfonos inteligentes? ¿Para qué? Que quieres tener tu cuenta de Instagram. ¿Por qué vas a querer tú una cuenta de Instagram? ¿Quién? Pero si tú eres africano, eres asiático, tú estás acostumbrado a vivir así en comunión con la naturaleza. No, tú no tienes derecho a pedir todo aquello que nosotros estamos disfrutando. ¿No te suena así como a colonialismo? Sí, tienen derecho. Y la obligación del mundo que tiene el acceso al desarrollo tecnológico es crear los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades de todos, cuidando el medio ambiente y cuidando los recursos y lo que tú quieras, pero no diciéndoles que ya llegaron tarde al reparto de televisores y de camisetas deportivas de marca, si quieres. ¿Por qué no puede aspirar un indígena latinoamericano, alguien en la África subsahariana o en el centro de Tailandia, en sus campos de arroz, no puede aspirar a ver los partidos de los Bulls, o los Bulls que están fuera de los Nuggets? No puede aspirar a tener su canal de YouTube. Los tienen, hay cosas maravillosas. Yo veo gente que reacciona a música en África, son maravillosos. No todos. Que no tienen derecho a tener lo que tú ya tienes. Por haber nacido en Berlín, ¿por qué no naciste en Milán? Verás, si hubieras nacido en Barcelona no estarías como estás tú allí, medio desnudo y sin zapatos, y ya no vas a poder tener zapatos. Esas hipótesis del decrecentismo a mí me parece que coman pasteles, en realidad, ¿no? Entonces el cambio climático se resuelve con avances tecnológicos, no con retrocesos sociales. El futuro nunca está en el pasado. Y no veo el decrecentismo como una solución viable para todo el mundo, y mucho menos lo veo como algo deseable para la vasta mayoría de los seres humanos que tienen derecho a tener lo que tienes tú, que me estás viendo en YouTube, y que tengo yo, que tengo mi canalito en YouTube y mi taza que una amiga me trajo de Londres, porque ella trabaja en Londres y cuando viene aquí viene en avión y me trae mi taza, y me encanta tener mi taza. Y todas las personas que ves en la calle tienen derecho a ser felices como tú. Y todas las personas que no ves y que están en las calles o en los callejones o en las caleyas y en los senderos de África, Asia y América tienen ese derecho. Y decirles no vas a poder porque ya me lo acabé yo, ya no hay pan para todos. Así que nosotros
comeremos menos pan y ustedes seguirán comiendo mierda, pues no me parece una solución para un mundo como el que tenemos actualmente, sobre todo porque se ha demostrado que aún controlando los recursos, por ejemplo, reduciendo la tierra cultivable, cada vez le podemos dar de comer a más personas. Pero para eso se requiere la tecnología y estos son una bombers de una u otra forma y vamos a ver por qué después.